Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del comité organizador de este seminario permanente de evaluación que titulamos en esta segunda edición como Tecnología y prácticas innovadoras en la evaluación de lenguas. Como muchos saben ya, el comité organizador está conformado por el maestro Edgar Pacheco, el maestro Moisés López y una servidora. Igualmente agradecemos la presencia de nuestra invitada, la maestra especialista Karen Lisset Matías López, y también le agradecemos a la profesora Diana Elena Martínez por su apoyo con la moderación de esta conferencia, que es la última de 4 en esta segunda edición. Así que tendremos, pues finalmente veremos la asistencia de estas 4 sesiones para otorgarles la constancia con su 80% de asistencia. Para consultar, les recuerdo que para consultar las conferencias pasadas, les comentamos que pueden visitar la página del seminario www.ceval.cp.unam.mx. Y bueno, pues sin más que agregar, le cedo la palabra a Diana Elena Martínez para que nos presente a nuestra invitada especial, especialista en evaluación. Muchas Adelante. gracias. Gracias, Marce. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta última sesión. Y bueno, como decía Marce, este tema de evaluación auténtica en educación superior va a estar a cargo de la especialista Karen Lisset Matías López y me voy a permitir leer su semblanza. La especialista Karen Lisset Matías López es licenciada en Pedagogía y licenciada en Educación Preescolar, especialista en estrategias psicopedagógicas en la práctica educativa, egresada de la Universidad La Salle. Tesista de la maestría en Filosofía Social con el tema de la razón de Estado y uso de la fuerza en el aparato gubernamental en la Nueva España del siglo XVII. Y especialista en Historia Económica en la Facultad de Economía de la UNAM. Se centra en temas de fiscalidad y contabilidad pública de los siglos XVI a XVIII. Karen cuenta con más de 10 años de experiencia en evaluación educativa y fue responsable de proyectos de diseños de instrumentos en instituciones como el Ceneval, subdirectora de revisión técnica en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y asesora académica del IMSS. Es capacitadora de docentes en la ANAHUAC y Universidad Autónoma del Estado de México en torno a temas de evaluación. Además, coautora de libros de textos de filosofía e historia para educación secundaria y educación media superior. Es miembro activo de Red de Mujeres Unidas por la Educación y forma parte de la Asociación de Investigadores Italianos en México. Actualmente forma parte de la Subdirección de Innovación Educativa en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Como jefa del Departamento de Diseño de Experiencias de Aprendizaje, donde participa en actividades de formación docente, promoción de prácticas innovadoras, análisis de tendencias de innovación educativa y documentación de experiencias en innovación educativa. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestra invitada de hoy para esta magnífica presentación. Adelante, Karen. Muchísimas gracias, maestra Diana. Qué gusto y qué emoción estar acá el día de hoy con ustedes para hablar de un tema que en lo particular a mí me apasiona muchísimo. En realidad creo que empezaríamos partiendo de la situación, bueno, de dos cosas que creo que es importante dar como un contexto y un encuadre a esto, ¿no? Y es que ya estamos en la última curvita de este semestre, ¿no? Y este semestre que siempre tiende a ser como más pesado por alguna razón que desconozco, como que se está acabando el año y ya estamos cerrando y siempre viene el tema de la evaluación, ¿no? Como, híjole, como hacer súper importante en el momento en el que queremos asignar ya una calificación a nuestros estudiantes. Y entonces, bueno, para empezar, ¿no? Justamente antes de ver los contenidos, me gustaría que platicáramos, ¿no? Un poquito, les voy a dar un poco el encuadre de la sesión y vamos a ver los contenidos en general de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Voy a intentar que de las cosas que veamos lo puedan ustedes vincular de manera directa
con el contexto en el cual ustedes se desempeñan, ¿no? Ustedes ya escucharon un poquito que yo trabajo ahí como temas variopintos, ¿no? Mi fuerte ha sido la evaluación, sin duda. Sin embargo, me ha gustado meterme como en otros temas y considero que eso, pues, me ha dado como la oportunidad de poder valorar, ¿no? Los fenómenos desde distintas aristas. Entonces, si a ustedes les gustaría compartirme un poquito, ¿no? De sus áreas de expertise, ¿no? Su nombre, si se encuentran dentro de la UNAM, igual por el chat, ¿no? Escribirme para que yo vaya viendo más o menos, ¿no? Si son docentes de educación superior o están en media superior o cuáles son sus áreas, digamos, de formación para saber más o menos cuál es la población y yo también ir enterándome, ¿no? Y nos vayamos conociendo entre todas y entre todos. Sería fenomenal en lo que yo comienzo a compartirles mi pantalla. Ujú. Bien, listo. Bien, pues perfecto, la maestra Marcela, ¿no? Es de acá del CEPE. La profesora Cristina es profesora de dialectología en la especialización. La doctora Valeria, ¿no? Es de la Ibero, en las clases de cultura visual y estudios culturales. Muy bien. ¿Alguien más que le gustaría presentarse? Nos viene muy bien tener una variedad amplia de disciplinas y de formaciones y de niveles educativos en los cuales estemos atendiendo, porque la evaluación, pues sí que es transversal para todos, ¿no? La profesora Sandra del CEPE también, muy bien, excelente. Ya iremos viendo acá sus perfiles. La maestra Lourdes Caudillo, de la Dirección de Innovación Educativa, perfecto. Especialista en L, perfecto. Profesora de Educación Media Superior, Escuela Nacional Preparatoria, Literatura y Lengua Española, excelente. Profesora Mercedes, del Programa de Evaluación Educativa de la Ibero. Profesora Axel, del CEPE. Profesor Rosendo, de Literatura Inglesa, de la FES Acatlán y de Facultad de Química. El profesor Alex, perdón, la dislexia, lo siento, de Innovación Educativa de la Ibero, más del CEPE, con María del Carmen, con la profesora Emma de Diseño de Materiales de Escritura de L, Jimena Díaz del CEPE, perfecto. Letras Hispánicas, Filosofía y Letras con la maestra Susana, maestra Rocío León de Instituto de Bachillerato de Lenguas Extranjeras de Daejeon, Corea del Sur. ¡Wow! El profesor Leonardo, desde el Colegio Español y Cultura Mexicana de la Universidad de Guadalajara. La maestra Laura de Educación a Distancia del CEP. Excelente, tenemos una variedad interesante. Historiadora de la ENA, la maestra Verónica Gómez, excelente, bienvenida. Bien, ¿para qué les digo esto? Porque nos vamos a dar cuenta que en realidad este tema nos toca a todas y a todos, ¿no? Y bueno, en educación superior es un tema bien particular que a mí me gusta mucho tratar, ¿no? Les voy a platicar acerca de cómo es que lo hemos manejado acá en la COAIED. El objetivo general de esta sesión es que las personas participantes sean capaces de identificar las premisas de evaluación auténtica y situarlas en un contexto de enseñanza universitaria. Bien, ¿qué vamos a estar viendo en este ratito? Primero, la introducción, el objetivo, que es lo que vamos a ver de qué va la evaluación auténtica y el alcance de la misma. La caracterización de lo que implica una evaluación auténtica, qué tipos de instrumentos de evaluación podemos utilizar para construir nuestra estrategia de evaluación, y se van a dividir desde la perspectiva cuantitativa y la cualitativa, y por supuesto la importancia de la retroalimentación como parte de nuestra estrategia de evaluación auténtica. Entonces, para comenzar, me gustaría hacerles dos preguntas. La primera es, para ustedes, ¿qué es la evaluación? Y la segunda es, ¿qué retos han encontrado al hacer evaluación? Entonces, si les voy a pasar ahora la liga de este Mentimeter para que puedan ingresar, o si no, pueden escanearlo con sus dispositivos móviles con esta QR. Un segundo. Y se los copio en el chat. Si tienen problemas para ingresarlo, pueden comentarme y ahorita vemos cómo les apoyamos. La primera pregunta es,
¿Qué es evaluación? Y lo que les pido es que ingresen de manera anónima, no les pide su nombre, 3 palabras que ustedes vinculen con el concepto de evaluación. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de evaluación? Vamos a dar un minutito. Les voy a ir compartiendo los resultados acá. Comprobar, medición, probar. Muy bien. Es un proceso, toma de decisiones. Si se dan cuenta, la palabra medir comienza a tener un poquito, ¿no? Está un poquito más grande, eso quiere decir que ha sido una palabra que se ha repetido. Certificar, validar, cuantificar, estandarizar. Sopesar, constatar, retroalimentación, bueno, retroalimentar, constatar, muy bien. Acá el profesor Rosa no tuvo problemas con su internet, pero súper, muchas gracias por compartirlo en el chat. Para él es la valoración de conocimientos, actitudes y rendimiento de un estudiante. Excelente. Cuantificar, certificar, retroalimentar. ¿Cuál más? Valoración, un proceso, validar, proceso, conocimientos. Muy bien. Entre todas y todos vamos construyendo esta nubecita de palabras. Y vamos viendo qué de eso vamos a recuperar para hacer eh, nuestro propio concepto de la evaluación auténtica. Muy bien, creo que por ahí ya se detuvieron los resultados. Ahí van, ahí van. Calidad. Siempre la evaluación está asociada a la palabra calidad, ¿no? A la palabra valoración y tomar decisiones. Bien, ahora les voy a pedir que por favor piensen en cuál sería un posible reto de la evaluación. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos cuando evaluamos? Pensemos en nosotros, en el papel del docente o de la docente. ¿A qué posibles retos nos podemos enfrentar cuando estamos haciendo una evaluación? Esa es la siguiente pregunta de nuestro Mentimeter. Acá está. Se les voy a presentar. Medir la calidad, la obtención de información, la responsabilidad, la autenticidad, tener criterios homogéneos, ser objetivo, justicia, ética y confiabilidad, salirnos de la evaluación sumativa, valorar lo aprendido, que realmente estemos valorando lo que se aprendió.
Medir la calidad de un proceso, no tanto del resultado. Si se dan cuenta, aquí tenemos varias respuestas, ¿no? Que creo que todos o todas nos hemos enfrentado alguna vez desde la docencia, ¿no? Y lo que sí creo que en lo que varios estamos de acuerdo, ¿no? Es que reducir la subjetividad en las pruebas de producción. La verdad es que yo creo que una de las cosas más difíciles es poder despegar nuestros propios valores, ¿no? Y prejuicios al momento de estar evaluando, ¿no? Otro reto sería el tipo de evaluación que pida la institución donde trabajamos, que no permita la inclusión de nuevas formas de evaluación, dice el profesor Rosendo, lo cual también tiene mucha razón. ¿Cuál es el medio o el punto en el que vamos a empezar nosotros a considerar las medidas administrativas que nos solicitan contra lo que idealmente tendríamos que estar evaluando de acuerdo a nuestra... a los objetivos de aprendizaje que tenemos? Muy bien, pues yo les voy a decir, ¿no? Vamos a empezar con esta parte, ¿no? De que justamente, qué no es la evaluación? Una de las cosas que no es la evaluación, pues creo que ya lo hemos escuchado, quizá porque no es políticamente correcto, pero no es el momento de la venganza del profe, ¿no? No es el momento en el que el profe va a decir, ahora sí, ¿no? Ya estuviste aquí todo el tiempo, llegaste tarde, faltaste a clases, ahora sí, en la evaluación nos vemos, ¿no? O incluso cuando he escuchado comentarios, ¿no? De algunos estudiantes que de pronto se pasan de listos, ¿no? Se pasan de listas y dicen cosas como algunas veces bueno, ¿no? Que no deberían y les preguntan, ¿y ya los habían evaluado? Y ya habían tenido examen. Bueno, ¿no? Esto tendrá que ser adicional, esto independientemente, ¿no? Los comentarios del estudiante, tendremos que valorar otros elementos, ¿no? Más allá de, pues, si fue o no respetuoso con el docente, a menos que eso esté considerado dentro de los criterios de evaluación. Si no, pues para eso hay otros mecanismos que tendríamos que estar checando. Pero bueno, eh, ¿qué sí es la evaluación auténtica y por qué sería importante hablar de este concepto? Les voy a platicar que yo, en mi trayectoria en el ámbito de la evaluación, usualmente a lo que nos restringimos es a pensar en evaluación como estas grandes evaluaciones, ¿no? Los exámenes, en quizá pruebas que son como mucho más estructuradas por alguna instancia, ¿no? Y que se dedican a aplicarlas de manera secuencial o bien dentro del aula, a pensar específicamente en la emisión de una calificación. Sin embargo, si nosotros nos damos el tiempo y la chance de poder reflexionar sobre ello, nos vamos a poder dar cuenta que todo el tiempo estamos haciendo evaluaciones. Evidentemente, las evaluaciones que hacemos de manera cotidiana y casi inconsciente no son estructuradas, pero siempre estamos valorando nuestro desempeño. Es decir, y por ponerme un ejemplo en este momento, no por ponerme a mí de ejemplo, es en el momento en el que yo les estoy hablando, es muy probable que también esté pensando en la calidad de la exposición que les estoy dando, ¿no? Y quizá cuando les proyecte las diapos que les voy a compartir, esté viendo, ay, esto me falló o lo hubiera hecho mejor o esto sí me gustó, ¿no? Y entonces, ¿en qué va a estar basada mi evaluación, ¿no? Mi autoevaluación. Bueno, ¿en qué tan segura me estoy sintiendo? En la respuesta que ustedes tengan, en los comentarios que reciba posteriormente, etcétera, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo evaluaciones desde elementos o desde aristas, pues, distintas, no solamente es lo que uno esté pensando, sino estamos recuperando como varios elementos. Ujú. Y eso es algo que me gustaría como ahorita exponerlo, ¿no? Como plantearles esta idea, ponerle un pin y ahorita la vamos a recuperar. Ujú. Bien. Entonces, ya vimos los contenidos. Déjenme volverles a compartir mi pantalla. Ujú. Y ahora sí, ¿no? Me gustaría, ¿no? Como para dar una inducción al tema, las diferencias entre la evaluación auténtica y la evaluación a gran escala. Me gustaría que quienes tengan la posibilidad me escriban por el chat si ya habían escuchado el concepto de evaluación auténtica.
solo escuchado, no necesitan haber leído sobre él, no necesitan haber profundizado, solamente que supieran que existiera o es la primera vez que lo escuchan. Muy bien. Acá los voy viendo en el chat. Algunos sí, otros no. Excelente. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de autenticidad? Cuando alguien puede calificar algún fenómeno como auténtico o a alguien como auténtica, ¿a qué se referiría con, por ejemplo, si yo les dijera, ay, es que Karen es bien auténtica, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué nos referiremos? A que es algo real, dice el maestro Rosendo, muy bien, a que se corresponde con la realidad. ¿Ok? Suena a eso, ¿no? A que es algo que sí está pegado con la realidad. Ujú. Bien, yo les voy a plantear dos conceptos que no son contrarios, solo son diferentes y que es importantísimo que comencemos a discernir uno de otro. La diferencia entre la evaluación auténtica y la evaluación a gran escala no es que una esté bien y la otra esté mal, solamente se ocupan para objetivos distintos. Las evaluaciones a gran escala son estos exámenes que se aplican a muchísimas personas, como su nombre lo indica. ¿Ustedes conocen algún examen a gran escala? ¿Ustedes han tomado o les han hecho un examen que sean de estos exámenes grandotes que se aplican a mucha gente? ¿O conocen el nombre de algún examen a gran escala? Por ejemplo, ¿no? Nos dice la profesora Laura Salvador para el acceso a la universidad, el Exani, el Comipems, los de acceso a licenciatura de la UNAM, los de inglés, el TOEFL, los exámenes de certificación, claro. Excelente, sí, entonces tienen una muy buena noción de qué es una evaluación a gran escala. Son estos exámenes en el CIELE, estos exámenes que están hechos con un proceso de estandarización donde se valoran los objetivos y la caracterización de la población a la cual se van a aplicar. Por ejemplo, un examen que yo creo que todos conocemos, que es el examen, que se hace un examen de admisión para la licenciatura en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Y es un examen que comprende de, creo, me parece, 120 reactivos de opción múltiple, ¿no? Y consta de 4 opciones de respuesta y su pregunta. Bueno, este examen está pensado para los chamacos que van a entrar a la licenciatura, bueno, chamacos, no tan chamacos, ¿no? De todo, que van a entrar a la licenciatura y es un solo examen para un montón de gente, un montón de gente. ¿Cuál será la diferencia entre ese tipo de exámenes y los exámenes que diseñemos para un aula? Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Para empezar, quienes diseñan los exámenes que están dentro del aula, pues sí conocemos, o sea, sabemos quiénes son y las características de las personas a quienes les estamos aplicando el examen. En las evaluaciones a gran escala se tiene que hacer estandarizaciones a nivel estadístico para valorar la eficacia, la eficiencia, la dificultad y la validez, ¿no? de los reactivos. En la evaluación auténtica, digamos que es como un proceso mucho más artesanal. Ustedes conocen a su población, saben a cuántas personas se va a aplicar, cuáles son sus habilidades, ¿no? Cuáles son las áreas en las que tienen que mejorar, qué les cuesta un montón de trabajo, qué se les facilita, qué les interesa, qué no les interesa. Y en la evaluación a gran escala, no. Y ahora les voy a decir otra gran diferencia de la evaluación a gran escala y aquí les voy a presentar, ¿no? Otra distinción de conceptos. La diferencia entre la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. Una evaluación auténtica tiene las dos. Vamos a evaluar qué tanto y cómo ha aprendido alguien y además, dentro de la misma evaluación, estamos aprendiendo. ¿Les ha pasado que ustedes en un proceso de evaluación, cuando han tomado clases, les sirve, por ejemplo, la explicación o la retroalimentación que les da el profesor o que para estar haciendo un proyecto para entregar como evaluación entre compañeros aprenden o que ustedes investigan y están aprendiendo y se dan cuenta que eso no lo sabían? Eso es una evaluación para el aprendizaje. Las evaluaciones a gran escala, ¿creen que tengan estos dos conceptos?
Si ustedes han presentado uno de estos exámenes grandotes, ¿cuál creen que sea el objetivo? ¿Que sea una evaluación de lo que aprendiste o que tú aprendas del examen? Por ejemplo, en el examen de selección para la licenciatura de la UNAM, ¿qué creen que quiera evaluar ese examen? De lo que, exacto, medir tus conocimientos, de decir si puedes o no entrar a estudiar una licenciatura en la UNAM. Ujú. Ya si tú, bueno, ya estás reflexionando posteriormente, etcétera, bueno, entonces ahí ya es un plus, pero en realidad el objetivo de estas pruebas estandarizadas es la evaluación del aprendizaje. La evaluación auténtica nos da los dos, ¿no? La evaluación del aprendizaje y que tú durante el proceso puedas aprender dentro de la misma evaluación. Hasta aquí se entiende la diferencia de por qué habría estos exámenes estandarizados. Insisto, no es que estén mal, ¿no? En lo personal, pues yo me he dedicado varios años a esto y la verdad me gustan, ¿no? Pero no podemos digamos, extraerlos de su contexto y meterlos al salón de clases, porque no es la misma situación. Ujú. ¿Se entiende esta diferencia entre por qué una evaluación auténtica sería como para un grupo determinado, para quienes conocemos, y la evaluación a gran escala supone otras funciones? Sí, perfecto. Hasta aquí vamos claritos. Muy bien. Entonces, una vez que ya nos quedó como clara esta diferencia. Ahora sí, podemos comenzar a hablar un poquito del alcance de la evaluación auténtica. Creo que con esta introducción podemos ir dándonos cuenta, ¿no? De manera más o menos general, hasta dónde podemos llegar con la evaluación auténtica. ¿Qué sí es la evaluación auténtica? La evaluación auténtica es un proceso, no solamente es un momento. Y es un proceso que comienza en el momento en el que comienza el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. También es un proceso que se da de manera entretejida, ¿no? Durante todo el ciclo escolar, durante todo el periodo, durante todo el semestre. Y también es un proceso que está íntimamente vinculado con el objetivo de nuestro aprendizaje. A continuación, y con la intención de poder hacer esto un poquito más interactivo y que no caigamos únicamente en que yo esté hablándoles y ustedes estén escuchando, les voy a compartir este material que se diseñó acá en la Subdirección de Innovación Educativa, que es una imagen interactiva, básicamente es un Genially. Este pues es libre para que se distribuya. Ustedes pueden compartirlo con quienes les parezca que pudiera interesarles, consultarlo, etcétera, va a estar ahí, ¿no? Todo el tiempo. Para nosotros, ¿no? Una evaluación auténtica tiene que ser realista. Ujú. ¿A qué nos referimos con realista? Yo sé que muchas veces cuando iniciamos el ciclo escolar ponemos todo de nuestra parte, todas nuestras energías y todas nuestras ganas porque nuestros estudiantes salgan parejitos, ¿no? Y porque creamos que están alcanzando los objetivos y a veces creo yo que podemos encariñarnos tanto que creemos que saben muchísimo más de lo que quizás saben o al revés, ¿no? Que no les apostamos ni media canica, ¿no? Y resulta que pues sí tenían como un poquito más de habilidades de las que nosotros nos imaginábamos. Tenemos que tener un plano realista de a quiénes se les estamos aplicando la evaluación y cuáles son el objetivo que tenemos para su aprendizaje. Por lo tanto, vamos al segundo punto que requiere juicio y debemos tener cierta chispa o cierta hebra pues para hacer cambios, ¿no? Hacer innovaciones. Se pide a cada estudiante que construya el tema, es decir, no solamente va a depender, ¿no? De lo que nosotros tengamos conceptualizado del tema que estamos dando, sino también que ellos nos aporten, ¿no? De lo que ellos consideran o ellas consideran que implica ese tema. La intención también es hacer simular contextos en los que es probable, ¿no? Que se tenga que aplicar estos conocimientos en la vida cívica o personal. Es decir, la idea de dar ejemplos
¿no? Todo el tiempo estar dando ejemplos o situaciones hipotéticas es súper útil. La mayoría de nosotros aprendemos con mayor facilidad si nos dan ejemplos de en dónde podríamos estar viendo esta situación. Evalúa la capacidad del estudiante para usar de manera eficiente y efectiva un repertorio de conocimientos y habilidades para negociar una tarea compleja. De nada me sirve tener conocimientos memorizados acumulados si no entiendo que son la base para poder desarrollar otro tipo de habilidades que me van a ayudar a tomar una decisión posteriormente. Propiciar oportunidades apropiadas, que quede clarísimo, porque también hemos encontrado algunas prácticas que, bueno, algunas son bastante radicales, ¿no? Pero sí, bueno, con las variables no acotadas para ensayar, practicar, consultar recursos y obtener retroalimentación. Así también como para ir refinando las actuaciones. Ocurre muchísimo en las áreas de la salud, por ejemplo, donde es evidentemente necesario que haya prácticas, que haya simuladores, ¿no? Pero en las otras áreas también sí que se necesita, ¿no? Solamente que a veces no las explicitamos, pero sí son muy importantes. Entonces, eso también es parte de una evaluación auténtica. ¿Cuáles son las características esenciales? Y aquí les voy a dejar como la lista mínima, básica, indispensable de lo que se tiene que hacer. Tiene que ser multicriterial, es decir, sí o sí tenemos que utilizar más de un instrumento. Ningún instrumento por sí mismo es malo, sino más bien es limitado. En un examen no vamos a obtener la misma información que se obtiene en una exposición oral. Por ejemplo, en una exposición oral podemos ver también, además de lo que se sabe del tema por sí mismo, es la capacidad de sintetizarlo, de procesarlo, de ponerlo en un esquema, de irte turnando, organizando, ¿no? De trabajo en equipo. Y en un examen escrito es muy probable que tengas una mejor ventana para ver el dominio conceptual del estudiante acerca de ese mismo tema. Otro punto que yo sé que a veces es súper difícil, pero que sí creo que es verdaderamente indispensable, es la evaluación pública, participativa y transparente. ¿Se vale decir cómo voy a evaluar? Sí. O sea, no solamente me refiero a examen 50%, participaciones 10, los márgenes con color rojo en el cuaderno 15. No, 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 sino, ok, examen. ¿Qué del examen? ¿Cómo va a ser mi examen? ¿De qué manera voy a estructurarlo para que los estudiantes también conozcan cómo van a ser evaluados? La evaluación por sí misma, y ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo, ya es algo que nos pone nerviosos. Es decir, si yo hubiera iniciado esta charla diciéndoles, ¿saben qué? Antes de platicar con ustedes sobre la evaluación, les voy a aplicar un examen porque pues estamos hablando de evaluación. ¿Cuál hubiera sido la reacción que ustedes hubieran tenido? ¿Cómo se hubieran sentido al respecto en el momento en que yo les hubiera dicho, va el examen? Oye, no, pero me hubieras avisado, Karen, ¿cómo crees que me vas a hacer un examen si yo no sé de este tema? Pues por eso vengo, para aprender, etcétera, ¿no? Un montón de pensamientos y de angustia, ¿no? Bueno, ¿y para qué me va a hacer examen? ¿Y después qué va a hacer con eso? ¿Y lo va a publicar y los demás van a saber cuánto saqué? Bueno, imagínense así a los estudiantes, ¿no? Pero pues que se están jugando una asignatura o más, ¿no? No lo sabemos. Entonces, el que ustedes hablen abiertamente y de forma transparente de qué va su evaluación, ayuda no a darle, no es que les den las respuestas, sino les dan la seguridad de qué son los conocimientos y habilidades que se están esperando de ellos y cuáles son las expectativas con las cuales deben cumplir. Yo como profe, ¿qué estoy esperando de ti como estudiante? Para ello, requerimos apuntalar la evaluación formativa, es decir, estar dando comentarios a todo momento para que los estudiantes entiendan desde nuestra perspectiva como docentes qué es lo que vemos en ellas y en ellos que es un acierto o que les está costando trabajo y que deben reforzar. La cuarta es que deben constituirse por tareas complejas. Entiendo que hay cuestiones que pues son muy sencillas, que son rapidito, pero el punto es ir como tejiendo y entrelazando esas
mínimas tareas sencillas para volverlas una tarea compleja. Un ejemplo de esto es cuando les pedimos que resuelvan una situación hipotética por medio de un caso. Un estudio de caso es una situación en donde pues narramos una situación polémica o difícil, donde se tiene que llegar a una solución, pero siendo realistas, donde no tenemos ni todos los recursos, ni todo el tiempo disponible, o que hay algún impedimento que esté permitiendo que todo sea de la manera ideal. Esto es una tarea compleja y que muy probablemente se van a enfrentar en el momento en el que ya sean egresados o bien, si están en media superior, pues en el momento en el que ingresen a la licenciatura. Y bueno, y en la vida misma, pues, ¿no? Todo el tiempo estamos resolviendo este tipo de tareas. Y por supuesto, evidentemente, esto se vincula con el punto 5, que la actividad debe ser realista, ¿no? Esto tenemos que considerar actividades o contextos realistas. Por supuesto, centrarnos en dónde estamos, con quiénes estamos, y las características de nuestra población, ¿no? Eso lo debemos tener como siempre súper claro. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O vamos bien? Vamos bien, perfecto. Solo para saber, para ir viendo si siguen aquí para empezar, ¿no? Y si no, si tienen alguna duda o si ya yo me seguí, y bueno, los perdí desde hace rato. Ah, perfecto. Qué tranquilidad. Me da mucho gusto que sigan aquí conmigo. Perfecto. Bien, entonces voy a continuar. Y ahora es el momento en el que voy a jugar, ¿no? A ser vendedora. ¿Por qué usar evaluación auténtica? ¿Por qué yo usaría o por qué querría yo hacer evaluación auténtica? Porque alguien seguramente se debe estar preguntando, ¿y no me llevará más tiempo esto? Y yo, con toda la franqueza del mundo, tendría que decirles, sí, claro que sí, la evaluación auténtica requiere invertirle más tiempo, ¿no? Entonces, seguramente aquí ya si se empiezan a salir del Zoom, voy a entender perfecto. Pero antes de que se salgan, por favor, escuchen lo que tengo que contarles acerca de por qué sí vale la pena. ¿Por qué yo querría hacer una evaluación auténtica? Porque la evaluación auténtica son medidas directas, es decir, no solamente queremos que el estudiante conozca el contenido de las disciplinas una vez que ya estén graduados, ¿no? O sea, sí queremos que conozcan los conocimientos y habilidades, pero también que nos podamos saber en qué medida son capaces de aplicar lo que nosotros les estamos enseñando. No me digan que ustedes en la carrera, desde que estaban ya tomando las asignaturas, sabían perfecto bajo qué contextos podrían llegar a utilizar lo que les estaban diciendo. Al menos en mi caso, había varias que decían, ok, ¿no? ¿Y esto como para qué? ¿No? Y al final, y ahora, ¿no? Pues es que se utiliza para esto, ¿no? Quizá para esto u otro. Eh, Acá, ¿no? Nos dice, si a un estudiante le va bien en una prueba de conocimiento, inferimos que el estudiante podría aplicar el conocimiento, pero no nos consta. Es una evidencia indirecta. Entonces, una evaluación auténtica, al recuperar información con distintos instrumentos, nos va a ayudar a verificar la capacidad de aplicación de ese conocimiento en un contexto específico, ¿no? Es decir, de manera significativa, que lo está vinculando con su vida. Además de que las evaluaciones auténticas capturan la naturaleza constructiva del aprendizaje. A ver, ¿qué quiere decir esto de la naturaleza constructiva del aprendizaje? Bien, la naturaleza constructiva del aprendizaje quiere decir que no podemos esperar, ni deberíamos esperar, que los estudiantes repliquen de manera idéntica la información que nosotros les dimos. Claro que se oye chulísimo cuando un estudiante incluso cita al autor, ¿no? Y comienza a recuperar la información tal cual fue dicha. Pero en el momento en el que le pides que dé una explicación de cuál es su tema favorito o si difiere con algo de lo que estás diciendo, es incapaz de hacerlo. Y ahí es donde te das cuenta perfectamente que no construyó nada para sí mismo o para sí misma. Entonces, es importante solicitarles que construyan el significado de lo que se les ha enseñado. Esto sí nos pone en la posición de la probabilidad de que en algún momento hay estudiantes que no estén de acuerdo.
Pero yo siempre he dicho que la mejor prueba de que un estudiante está entendiendo lo que le estoy diciendo es cuando está en desacuerdo, porque ya pasó por un proceso de, ya puso atención, ya asimiló lo que le dijiste, ya buscó otras fuentes y llegó a un punto en el que no está de acuerdo. Eso implica todavía un proceso mucho más elevado, ¿no? Eh, Les tenemos que dar la oportunidad de participar en esta construcción del significado, ¿no? De lo que han trabajado. Y esto supone que las tareas auténticas no solo sirvan como evaluaciones, sino como vehículos para el aprendizaje. ¿Se acuerdan que hablamos de la evaluación para el aprendizaje? Aquí es perfectamente en donde cabe este concepto, ¿no? En una tarea auténtica, es decir, situada para estudiantes, aquí les pregunto sinceramente, ¿no? ¿Trabajan ustedes igual con grupos de 15 estudiantes a si tuvieran un grupo de 50? ¿Aplicarían los mismos ejercicios? ¿Harían el mismo tipo de examen? ¿Se imaginan calificar? Les voy a contar una anécdota, ¿no? Yo una vez tuve un grupo de 38 y entonces yo pues me iniciaba en la docencia, ¿no? Entonces estaba muy entusiasta y yo quería así, ¿no? Wow, aquí estos alumnos así van a ver, y mi materia era evaluación del aprendizaje, evaluación educativa se llamaba mi materia. Y entonces yo les empecé a pedir a ellos reportes, ¿no? Y que diseñaran su propio instrumento de evaluación y así. 3 horitos después, se imaginarán que la calificada de cada una de esas tareas, de ese montón y montón y montón de tareas de los 38 estudiantes, bueno, yo quería llorar, muy probablemente lloré, ¿no? Entonces, evidentemente, es importante también centrarnos en la realidad en la que nos estamos situando como docentes y en el grupo que tenemos. No es lo mismo un grupo de primer semestre de la licenciatura que uno del último semestre. No es lo mismo un estudiante de prepa que un estudiante de posgrado. Bueno, ojalá no sea lo mismo, ¿no? Ojalá el comportamiento sea distinto. Ujú. Entonces, justamente, ¿no? Plantea la profesora Rosaura y de manera muy acertada, ¿no? Los alumnos de los grupos de bachillerato son de 50 y de 60, ¿no? Que incluso hay veces que ni siquiera hay salones que físicamente puedan contener esa cantidad de estudiantes, ¿no? Es todo un reto. Ahorita vamos a ver cómo le podemos hacer esa cantidad de estudiantes, porque aquí mi intención no es que ustedes salgan como mártires, ¿no? De, bueno, ya yo doy todo por la evaluación auténtica y espero que les voy a dejar así un examen, un ensayo, una exposición, y voy a calificar así de todos y ahora mis fines de semana y mis noches se van a destinar a esto. No, claro que no. Hay otros mecanismos que nos van a dar la misma calidad de información, optimizando, ¿no? Y que utilizando incluso a nuestro favor que sean tantos estudiantes. Ujú. Bien, vamos a seguir. Las evaluaciones auténticas brindan múltiples caminos para demostrar el aprendizaje y esta es la parte buena de las evaluaciones. Cuando nosotros nos restringimos a solo un tipo de evaluación, estamos limitándonos la posibilidad de obtener información. La evaluación auténtica nos va a ayudar, ¿no? A recuperar un número suficiente de muestras. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor voy a aplicar un examen. Yo no soy enemiga de los exámenes ni de que se eliminen. Al contrario, solamente que hay que combinarlos con otro tipo de evaluaciones. Es decir, esto nos lleva a nuestro punto 2, utilizar una variedad suficiente. Se puede lograr una variedad de medidas evaluando a los estudiantes a través de diferentes medidas que permitan verlos aplicar lo que han aprendido de diferentes maneras y desde diferentes perspectivas. ¿A qué nos referimos con esto? Desde diferentes maneras y con diferentes perspectivas es que no necesariamente tengo que ser yo el único agente que los esté evaluando. La coevaluación, es decir, la evaluación entre pares, y la autoevaluación van a ser grandes aliados para la evaluación auténtica, porque nos van a dar perspectivas que muy probablemente nosotros, siendo como únicos jueces de este desempeño, quizá no alcanzaríamos a ver. Cierto, es un proceso irnos acostumbrando a la coevaluación y a la autoevaluación, pero no es imposible. Y una vez que lo normalizamos,
los estudiantes se adaptan muy bien a poder autoevaluarse sin caer en esta práctica funesta, ¿no? Del docente al final del semestre diciendo, ¿cuánto te pondrías tú en la materia? 10. Ah, perfecto, ya, bye. No, sino más bien que el estudiante con autoevaluación me refiero a que genere un proceso de reflexión donde nos pueda decir cómo va, qué le ha parecido, qué le falta, qué le gustaría, qué no le ha gustado, etcétera. Ahora, esta es la parte de por qué sí una evaluación auténtica, pero es nodal, es decir, es uno de los pilares de la evaluación auténtica, la retroalimentación o realimentación, dependiendo de la traducción que ustedes estén leyendo, van a encontrar una u otra, ¿no? Proporcionar esta retroalimentación temprana, útil y formativa es muy importante en la evaluación auténtica, porque la intención de esta evaluación es que vayan mejorando, es decir, que vayan aprendiendo y optimizando su aprendizaje para lograr el objetivo que se tiene planteado. No esperarnos hasta el final para que ellos o ellas vean qué hicieron bien o qué hicieron mal. No sé si han tenido ustedes alguna vez que como estudiantes cruzar alguna asignatura donde era un solo examen al final y listo, ¿no? Esa era la manera de evaluar. Entonces, si sacabas 5, si sacabas 10, dependía de un solo instrumento que te decían hasta el final del semestre, del cuatrimestre, del trimestre, del bimestre, de la semana, donde estuvieras, si lo habías logrado o no. Aquí la intención es mantenernos en comunicación todo el tiempo. Por lo tanto, va a facilitar el desarrollo de esta reflexión de mi autoevaluación del aprendizaje, ¿no? En el momento en que nosotros nos estamos acercando a los estudiantes, no solamente de manera individual, sino de manera grupal, a comentarles sobre su desempeño, ellos van a tener más nociones de cómo los estamos viendo. Les va a dar la posibilidad de tener información de alta calidad sobre su propio aprendizaje y evidentemente esto va a ser un lubricante para el diálogo entre docentes y el estudiantado, ¿no? En torno al tema del aprendizaje. Promueve motivaciones positivas en el sentido de que se deja de ver la evaluación como un tema punitivo y más bien se empieza a conceptualizar como una forma de poder identificar en qué pueden mejorar y en qué sí lo han logrado. Por lo tanto, da la oportunidad para cerrar esta brecha entre el rendimiento actual y el deseado. Seguramente que ustedes se han enfrentado a la situación donde hay algunos rezagos, ¿no? Con respecto a la formación de los estudiantes después de que comenzaron ahora con las evaluaciones, perdón, con las clases de manera presencial y hay ahí por algunos espacios, ¿no? Que algunos gaps que se han encontrado de formación que no tomaron durante la pandemia, ¿no? Entonces es súper importante hablarlo, identificar en dónde se encuentran y hacia dónde tendrían que ir, no, o sea, sin la necesidad de señalar o de criticar, sino más bien de plantear una estrategia para ayudarles, ¿no? A ir mejorando, a que ustedes sean como el trampolín que los impulse para llegar hacia el punto deseado. Además, ¿no? Esto proporciona información a los profes para utilizarla para ayudar a estructurar la enseñanza, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta que hay un rezago importante o que vienen ya muy adelantados en ciertos aspectos, bien, pueden ustedes ir ajustando sus planes de sesión, sus planeaciones para poder ir buscando la manera de adecuarse mejor a las necesidades de cada grupo. Esta es la maravilla de una evaluación auténtica porque va muy centrada en las necesidades de ese grupo, sea un grupo de 15 o sea un grupo de 70. El punto es ese grupo en ese momento. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Perfecto. Excelente. Ahora sí, ¿no? Porque me van a decir, bueno, Karen, todo esto así en teoría suena muy bien, pero ¿cuáles serían los tipos de instrumentos de evaluación que podría yo implementar para poder combinarlos y hacer esta variedad de información de la que me mencionas, sobre todo si tengo un grupo de 50, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo les voy a presentar aquí, ¿no? La estructura que tenemos del enfoque de evaluación cuantitativo y cualitativo,
No me voy a detener mucho en ello porque también les voy a compartir un libro que se publicó acá en la Coayet acerca del desglose, ¿no? De estos tipos de instrumentos de evaluación, pero sí, también dejarles claro, ¿no? Cuáles son los que podemos considerar para poder recuperar evidencias tanto cuantis como cualitativas. Ujú. La lista de cotejo, que algunos la han desdeñado porque consideran que es muy reduccionista, porque únicamente considera existencia de elementos, ¿no? O sea, si está o no está, han hecho lista para el súper, bueno, esa es la lista de cotejo, ¿no? Si trae esto, si trae título, si trae justificación, si trae bibliografía, si trae, podemos empezar con eso, ¿no? Si vemos que los estudiantes tienen algunos pues temas ahí con estructuración de ideas o con algún tipo de desempeño o para a una exposición oral, darles una listita de cotejo de lo que estamos esperando que ellos cumplan antes de presentar el trabajo o antes de hacer el examen y que ellos sepan lo que estamos, nuestra expectativa de ellos o de ellas, de verdad que cambia la vida. Sí les da un panorama mucho más amplio de nosotros como docentes, qué estamos esperando de ellas o de ellos. Acá si le dan en el más, ¿no? Les puse como los 10 puntos para elaborar. Ay, aquí me equivoqué. Les voy a cambiar ahorita, cambio para las listas de cotejo. Pero bueno, ahí también están los reactivos, por si les sirve. Este es para las rúbricas. Las rúbricas son un poquito más complejas en el sentido de que el diseño supone más tiempo. La ventaja de una rúbrica es que ustedes lo pueden recuperar de manera más fácil para otros periodos, ¿no? En el momento en el que ustedes utilicen una rúbrica se van a poder identificar el grado en el que si cumple o no con las habilidades o los conocimientos. No solamente si lo tienen o no, sino es en qué medida lo tienen. Ujú. El quiz usualmente el quiz son exámenes chiquititos que son de unas 5 preguntitas y usualmente se utiliza añadido a la estrategia de gamificación o ludificación, que es por medio de estas aplicaciones de Quizzes y Kahoot y así donde se hacen como mini competencias entre los estudiantes para ver qué tanto saben. La verdad es que esta es una gran estrategia, pero también los podemos dejar incluso que ellos o ellas eh, redacten las propias preguntas y se las intercambien, ¿no? Con otros estudiantes. El redactar una pregunta implica que nosotros lo entendamos sí o sí el tema y que la contestemos, bueno, también evidentemente. Entonces, hacer estos exámenes como chiquititos, no llamarlo examen, sino un quiz, ¿no? Donde les pidamos que hagan una pregunta y luego la intercambien o que las pongan en el pizarrón y la idea es que las contesten entre todos, ¿no? O ver si tiene respuesta, si se entiende o no se entiende. Ayuda mucho a tener una información, una noción de qué tanto están comprendiendo el tema. Ujú. Y por último, el buen examen, ¿no? Que ya sabemos que pues debe ser objetivo, debe ser válido y debe ser confiable. Esto quiere decir que las preguntas deben tener una sola respuesta correcta, que debe ser válida, es decir, si yo quiero evaluar que el estudiante sabe de historia de México, en realidad el examen va a darnos resultados sobre ese tipo de conocimientos. Ujú. Para conocimientos a nivel secundaria, por ejemplo, y no de otro nivel. Yo sé que la mayoría de ustedes, o más bien todos ustedes, son expertos en su área y a veces por ser especialistas o expertos creemos que es un contenido muy sencillo. Debemos recuperar la idea del nivel en donde estamos dando la clase y cómo estábamos nosotros en ese momento para que no vayamos a hacer un examen que pierda validez porque esté muy especializado o al contrario, que le falte más contenido. Ujú. Y acá el quali, que son algunas estrategias que pueden utilizar, como la exposición oral, el portafolio de evidencias, el estudio de caso, la simulación, el proyecto o el ensayo, las cuales suponen cada una distintas características. No me voy a detener a explicar a profundidad cada una, sino más bien me gustaría recuperar la idea de que en este tipo de instrumentos, lo que se valora es el desempeño, el performance del estudiante o la estudiante. Es decir, cuando están exponiendo, no solamente es que se hayan memorizado, ¿no? El contenido, sino más bien cómo lo sintetizan, cómo lo explican, qué ejemplos proveen. En el portafolio de evidencias es recuperar estos
estos trabajos que son significativos para cada estudiante y que les van a ayudar a entender como los puntos de avance en este proceso de aprendizaje. El estudio de caso, ya hemos hablado de él, que son ejemplos de situaciones hipotéticas que sí que están centradas como en una situación real y que ellos tendrían que darle una respuesta. En la simulación no solamente hay simuladores para educación de la salud, es decir, no solamente es como que el laboratorio o la clínica o así, sino también hay simuladores, ¿no? Donde se tienen que tomar ciertas decisiones que podrían ser éticamente pues cuestionables, ¿no? Que ahí hay ciertos elementos que complejizan, ¿no? La toma de decisiones, etcétera. Entonces, también se pueden ayudar, ¿no? Para ver cómo se llevaría a cabo una negociación, por ejemplo, no sé. El proyecto no solamente es como instrumento de evaluación, ¿no? Sino como los insumos que se generan a partir de trabajar con proyectos, es ver, pues, si se obtuvieron los productos que se esperaban de ese proyecto, ¿no? Y eso acompañado con una listita de cotejo, con una rúbrica, va a ayudar mucho a entender cómo lo estuvieron estructurando los estudiantes. Y el ensayo, bueno, que es un viejo conocido, muy probablemente de muchos de ustedes, pues nos va a dar un tamiz de posibilidades, ¿no? De ver en qué medida conocen algunos elementos, no solamente del contenido, sino de la capacidad que tengan de estructurar y de defender una idea, lo cual pues también es altamente necesario y deseable que tenga un estudiante de educación media superior y educación superior. Y bien, la parte acá, ¿no? De la conclusión de la evaluación auténtica de manera así específica, es que de la posibilidad de los estudiantes de que puedan desempeñarse y dar cuenta de las habilidades que tienen en situaciones complejas y relevantes para lo que están estudiando. Que requiere que los estudiantes apliquen lo que han aprendido en circunstancias y situaciones específicas que reflejen lo que el docente está esperando de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que tienen, ¿no? Ya planteados pues en el plan de estudios, en los programas, ¿no? Etcétera. También es, como les comentaba, es probable que requiera más tiempo de planeación, pero como se entreteje con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, va a ser también de manera mucho más orgánica. Y todo el tiempo aquí sí les tengo que poner como con marcatextos, ¿no? Siempre debemos tener claro cuál es el objetivo de aprendizaje que tenemos. A veces vamos a encontrar muchas herramientas, muchas herramientas de evaluación que van a ser preciosas, muy llamativas para trabajar, pero no necesariamente son útiles para lo que nosotros queremos obtener. Entonces aquí les pido que por favor siempre tengan súper presente el objetivo de aprendizaje. Por otra parte, ¿cuáles son los criterios esenciales de desempeño para ayudar, ¿no? A cómo se va a ver este desempeño? Es decir, si nosotros desde el principio tenemos claro qué es lo que queremos que los estudiantes sepan hacer y la manera en la que se conduzcan, ya con ese conocimiento, con el dominio de la asignatura, es más fácil que los podamos evaluar de una manera justa y consistente. Que no haya tanto sesgo de nuestra parte. Si ya ellos lo tienen claro y nosotros lo tenemos claro, nos vamos a poder ir por una línea más o menos sencilla. Bien, me regreso a la presentación. Y entonces yo me voy a esta parte, ¿no? Donde les presento los insumos necesarios para elaborar una estrategia de la evaluación auténtica. Recupero la anterior, que es el objetivo de aprendizaje, y 3 preguntas que nos van a ayudar a entender qué estoy haciendo. Ya tengo mi objetivo de aprendizaje, ese usualmente lo tenemos que tener como súper claro desde el momento en el que diseñamos nuestra estrategia, hacemos nuestras planeaciones. Y lo primero es, ¿cómo estoy impartiendo la clase? Bien, si mi clase es, bueno, pues los hacemos en un formato donde ellos tienen que traer una lectura ya hecha y en la clase se comenta la lectura y yo voy dirigiendo este comentario y doy una breve exposición del texto. Bien, ¿cómo están aprendiendo los estudiantes? ¿Cómo he visto que aprenden? ¿Aprenden por medio del texto? ¿Aprenden por medio de la reflexión? ¿Sí lo traen ya leído? ¿No lo traen ya leído? ¿Qué está pasando en este proceso? Entonces, dada estas circunstancias previas, ¿qué necesito saber de sus aprendizajes? Pues necesito
o sea, yo necesito recuperar si conocieron o si pudieron leer, si recuperaron las ideas del texto, si son capaces de resumir y sintetizar las ideas y si son capaces de contrastar las ideas del autor con otro autor. Ok, entonces ya que tengo estas 3 preguntas resueltas, ¿qué tipo de instrumento de evaluación me ayudaría a poder recuperar estos aprendizajes que yo necesito saber? Pues a lo mejor con un examen para saber de contenidos, con un ensayo para saber si lo pueden contrastar con otro autor y quizá con un debate para poder ver si pueden fijar postura con respecto a qué autor les parece mejor o en una situación de caso si tenemos que aplicar esto o una mini investigación, no lo sé, ¿no? Entonces aquí ya tendremos que ir configurando y de esa manera se va armando, ¿no?, nuestra estrategia de evaluación auténtica. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? ¿Les parece lógico que después de contestarnos esto vayamos eligiendo los instrumentos? Sé que a lo mejor las preguntas que les estoy haciendo, ¿no?, parecieran muy sencillas, pero si de verdad preguntamos, ¿no?, ¿cómo estoy enseñando? Y no con el sentido de criticarse a ustedes mismos, sino de verdad qué estoy haciendo. Ajá. Es decir, les puedo dar un par de ejemplos, ¿no? Una vez cuando yo estaba en la licenciatura, me presenté un examen. Me acuerdo muy bien que era de administración educativa. Y entonces la profesora hizo solo un reactivote de relación de columnas. ¿Ubican los reactivos de relación de columnas? ¿No? Que son estas 2 columnas y en uno pone uno el inciso, ¿no? Bueno. La columna del lado izquierdo, que eran las de los numerales, no sé, eran 50, 80. Y del otro lado de la columna empezaba A, B, C, D, E. Se acababa el abecedario y empezó A, B, A, C, A, D. Y entonces eran como 3 páginas de la relación de columnas. Y entonces contestar eso, en realidad la barrera era contestar esa pregunta, ¿no? Ya no estaba evaluando si nosotros sabíamos o no del tema, ya no estaba evaluando si nos habíamos memorizado la guía, no, sino nuestra capacidad para sobreponernos a entender la lógica de la pregunta. Y la profesora, muy ofendida al ver nuestras calificaciones bajas, nos dijo, es que me costó muchísimo trabajo hacer esto. Y todavía yo les hice una guía y ustedes no estudiaron. ¿Qué conclusiones podrían extraer de esta situación? ¿Qué creen que haya fallado en la estrategia de evaluación que les estoy planteando? Por ejemplo, que nos quería reprobar. Ese examen estaba hecho para reprobarse. Era un examen mal diseñado. La situación era que el examen de administración educativa solo era saber conceptos y definiciones, pero por medio de una relación de columnas, pero que tenía más de 50 elementos a relacionar. O sea, era una sola pregunta de relación de columnas, pero estaba en 3 hojas diferentes. Entonces, a lo mejor el numeral 5 correspondía con el inciso B, C, por ejemplo. ¿No se consideró el objetivo alcanzar? Claro, por supuesto. Menos es más, preguntas y respuestas, claro. Que no había una relación entre el objetivo y el formato del examen. O sea, para empezar, el formato del examen era una pesadilla, ¿no? Eso que quede claro. Demasiados ítems, complicado, con varias respuestas. ¿Cuánto tiempo creen que a la pobre profesora le haya llevado diseñar eso? ¿No? O sea, por muy poquito tiempo que le haya llevado, le invirtió mucho tiempo. Y aquí el punto es optimizar el poco tiempo que tengamos, porque estoy segura, eso sí, creo hablar por todos, que pues todos andamos a las prisas y tenemos poco tiempo. Entonces, si vamos a diseñar un examen, que sea un examen que se pueda aplicar de una manera sencilla, que sea de manera óptima y que podamos recuperar la información que nosotras necesitamos y que nosotros necesitamos. Por lo tanto, es útil no solamente hacer un examen kilométrico, sino quizá valdría la pena hacer un examen cortito y posteriormente pedir una exposición y quizá
un ensayo corto. Yo les voy a platicar, una de las cosas que yo hacía en grupos grandes era que pedía que como tareas entregaran el avance de su trabajo final. El trabajo final implicaba un compendio, ¿no? de todos los temas que, pues, que íbamos viendo. Y entonces a lo largo del semestre yo les pedía que entregaran el avance de su trabajo final a modo de tarea. Esto a mí me facilitaba porque yo iba checando, algunos trabajaban por equipo, otros elegían trabajar de manera individual, pero yo iba revisando el avance de sus trabajos. Esto me permitía, por ejemplo, ir viendo si tenían ya algún avance, si les estaba costando trabajo entender o aterrizar, les iban surgiendo dudas, iban comparando con otros compañeros lo que iban entregando y al final del semestre, en estos momentos fatídicos donde todos están presentando exámenes finales y trabajos finales, al menos en mi materia, ya tenían prácticamente el trabajo hecho. Esto a mí me funcionó bastante bien para la materia que yo llegué a dar, que era planeación educativa. Evidentemente, cada asignatura pues tiene especificidades y pues sus formas, ¿no? de abordarse y también depende mucho del estilo docente, pero sin duda que eh, la, la, la combinación es la mejor forma de todas, ¿no? Porque no solamente es considerar diferentes instrumentos, sino distintas perspectivas desde cómo el estudiante se está valorando a sí mismo en su avance y los compañeros entre ellos también, ¿no? Si el aprendizaje entre pares es súper valioso, evidentemente la evaluación normalizada ya, ¿no? Y estructurada, pues, ¿no? Atendiendo específicamente a lo que estamos buscando, entre pares también es bien enriquecedora. Entonces, bueno, de manera muy general, ¿no? Son los puntos esenciales que suponen el diseño de una estrategia de evaluación auténtica, ¿no? Y es precisamente buscar la comunicación eh, con los estudiantes todo el tiempo, pero no solamente con ellos, sino con nosotros mismos como docentes en el sentido de que se vale, ¿no? También tomar la voz de ellos y de ellas para recuperarlo y nosotros poder enriquecer eso y tener la capacidad, pues, de virar de pronto, ¿no? Hacer cambios y aceptarlos, ¿no? Aceptar situaciones, ¿no? Recuperar tal vez anécdotas que nos puedan funcionar para poder implementarlas como formas de evaluación, para poder ver qué decisiones tomarían los estudiantes, cómo lo resolverían, etcétera, ¿no? Esto va a ayudar, ¿no? También hasta a una cohesión entre grupo que va a fortalecer, ¿no? Y ayudar a que los lazos, ¿no? En el proceso y en la experiencia de aprendizaje, pues sea mucho más enriquecedor. Entonces, bueno, con esto voy cerrando, ¿no? La exposición porque me gustaría ahora también escucharles a ustedes. Profesora Diana, muchísimas gracias, ¿no? Por el tiempo de la exposición. Gracias a ti, Karen. Gracias por compartir este concepto tan importante que es la evaluación auténtica. Y bueno, quisiera destacar también algo que dijiste que sobre la evaluación que debe ser útil, formativa y sobre todo temprana. Me quedo con eso muy presente para la práctica docente. Y bueno, ahora vamos a dar espacio a las preguntas del público. Para esto me gustaría pedirles que se comuniquen por el chat o que levanten su mano si es que quieren participar. Y voy a revisar el chat a ver si alguien ya tiene alguna pregunta. Además, les recuerdo que pueden registrarse en el formulario que ahorita les vamos a estar compartiendo, el formulario de asistencia, para que puedan obtener su constancia. Entonces, adelante, si quieren preguntar por el chat o tomar la palabra directo en la sesión. Y si nadie toma la palabra por ahora, me gustaría hacerte una pregunta. Me parece que todavía no hay participantes, pero aprovecho. Me gustaría preguntarte, Karen, desde tu experiencia con la innovación educativa, ¿qué propuestas de evaluación desde este ámbito de innovación educativa consideras que podrían vincularse con la enseñanza de L en un contexto como el del CEPE? Fíjate que le estuve pensando justamente, ¿no? Antes de comenzar como acá, es que yo creo que actualmente tenemos un montón de herramientas y yo creo que
gran parte de lo que se ve de innovación son como dos grandes bloques, ¿no? Una parte es como la inclusión de tecnologías y la otra es de la metodología, ¿no? Entonces, yo vine a platicarles acá, pues en gran medida como de cuestiones metodológicas, ya de manera a nivel específico por disciplina, sería como complicado. Sin embargo, por el bloque de la tecnología, yo creo que podría haber un montón de maneras de extraer esta información, ¿no? Por herramientas, ¿no? Es decir, he encontrado simuladores, he encontrado algunos otros elementos que ayudan a que el estudiante pueda destacar sus habilidades en el sentido de que, por ejemplo, al grabar, no sé, un podcast, al grabar una entrevista, ¿no? Pedirles hacer entrevistas ya de manera virtual, ayuda mucho, ¿no? A como a dinamizar las estrategias para poder hacerlo como mucho más rápido, el poder también incluso hacer análisis de texto. A veces también ya tenemos herramientas que ayudan muchísimo, como a mí me gusta utilizar mucho una que se llama Voyant Tools, que ayuda, ¿no? Tú le metes un corpus y entonces te ayuda a extraer como información, y el poder hacer un análisis o extraer información específica, ¿no? De ese tipo de herramientas, y poder nosotros asentarlo ya a la parte pues humanística, ¿no? Que supone ya después de revisar toda esa data. Creo que es una muy buena manera de evaluar, ¿no? Hasta dónde se comprende que se tiene el dominio, etcétera, ¿no? Yo creo que podría ser como por ahí, bueno, se me ocurre, ¿no? Que podría ser una buena estrategia. El, Otra de las cuestiones que se tiene como pensada, ¿no? Ya como en este entrenamiento como de bots, ¿no? Acerca tenemos acá en la Coayed un taller que es el uso de chatbots para la docencia, ¿no? Y es precisamente hacer como este entrenamiento de frases, ¿no? Que también supone un dominio muy claro, muy efectivo, muy contundente y muy conciso de ideas generales, ¿no? Se me ocurre, no sé, ¿no? Estoy como pensando ahorita así en voz alta, ¿no? De cosas que se podrían utilizar. Y de manera más general, creo que este tipo de plataformas y de medios digitales que tienen la manera de enriquecerse con algunas otras tecnologías como Moodle, ayudan a que las evaluaciones no sean tan planas, es decir, el poder utilizar quizá algunas respuestas con voz, ¿no? Con notas de voz, ya no necesariamente escritas, para poder obtener otro tipo de insumo, ¿no? Por medio de esto, si es el caso de que no pudieran ser presenciales, o hacer este intercambio de grabaciones entre estudiantes para que se pudieran complementar y enriquecer entre ellas y ellos, creo que podría ayudar bastante, bastante bien. Muchas gracias, Karen, por todos estos recursos que mencionas. Justo están enviando el enlace en el chat. El maestro Moisés nos comparte el enlace de Voyant Tools, que sí es una herramienta muy útil que puede servir para los asistentes a esta sesión. Y tenemos una pregunta, voy a permitirme leerla, es de Rosaura Errejón y dice: ¿cómo podemos hacer que los alumnos asuman que la evaluación es un elemento positivo para su aprendizaje y no un verdugo? En el momento en el que nosotros también lo veamos de esa manera. Una de las cuestiones que yo trabajé unos años en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y una de las cuestiones que se enfatizaban ahí es la promoción de la cultura de la evaluación. Es decir, entender que la evaluación es parte esencial e indivisible de nuestro día a día. Nosotros todo el tiempo estamos evaluando. Es decir, yo ahorita tengo este vaso de café y estoy evaluando si me gusta o no su sabor, el tamaño, la consistencia, si lo endulcé o no lo endulcé. Entonces, el hacer conscientes a los estudiantes de que todos nos estamos evaluando a todos y a nosotros mismos y a los demás, y es útil para que ellos también lo consideren así, pero nosotros tenemos que empezar con esa actitud, ¿no? Y el no mencionarlo como, a ver, alto, este es el momento de la evaluación, sino como entrelazar la evaluación en todo momento y justamente cambiar el nombre, ¿no? De estos algunos momentos donde puede asustar, ¿no? Como de, a ver, ya llegó el momento del juicio, ¿no? Es decir, cambiar un poquito nuestra propia concepción de la evaluación para que ellos lo vayan asimilando de una manera más sencilla. No digo que va a cambiar porque, bueno, son años y años y es algo cultural, pero sí que en su materia sea como un pequeño oasis, ¿no? Donde la evaluación se considere como algo a su favor desde el momento en que nosotros también nos la creamos, ¿no? Desde que nosotros nos creamos también que la evaluación es
para que ellas y ellos aprendan, no solamente para que nosotros recuperemos la información y les asignemos un número. Muchas gracias, Karen. Ujú. Voy a leer la siguiente pregunta, que es de la maestra Sandra Cruz, y dice, ¿de qué manera promueves la evaluación entre pares? Ella se refiere a entre maestros. ¿Cómo es esta Uy, coevaluación? esa es una gran pregunta y ha sido la pregunta, ¿no? A nivel básico, por ejemplo, donde el gremio es mucho más aguerrido, sobre todo de los normalistas, es un tema súper complicado. Ustedes saben que el tema de la evaluación docente siempre ha sido como bien difícil y a quienes trabajan en instituciones, sobre todo privadas, ¿no? Porque no es que no existen las públicas, pero en las privadas es como más determinante donde el estudiante evalúa al docente a veces, ¿no? Que se hace pues de manera visceral y tal, y se toman decisiones con eso. Entonces llega a ser como que la evaluación docente es un tema espinoso. Sin embargo, yo soy, tengo la firme convicción de que la evaluación entre pares, ¿no? Debe comenzar no a partir de la idea de qué tanto dominan su materia, o sea, por ejemplo, qué tanto sabe el de biología sobre biología, qué tanto sabe el de historia sobre historia, sino el empezar por compartir experiencias y poder compartir dificultades y abrirnos en estos espacios, ¿no? Estas tantas reuniones de maestros, ¿no? Que se tienen, que se utilizaran para compartir y para buscar la manera de mejorar y de potenciar, ¿no? Lo que ya saben. La reflexión y el diálogo es la mejor manera de poder ir como ayudando, ¿no? A que ese canal de comunicación se dé entre pares. Es decir, yo comenzaría con una forma, digamos, muy casual, muy informal de una evaluación entre pares, ¿no? Felicitar a los docentes, a los colegas, a las colegas por cosas, por aciertos que hayan tenido, ¿no? Cuando nosotros tengamos la oportunidad de ver sus clases y después sugerirles, sí, evidentemente sin mencionar, oye, yo creo que fuiste muy severo con este estudiante, sino mira, yo en una situación similar hice esto, ¿no? ¿Qué opinas? Evidentemente no siempre va a haber como ahí momentos espinosos, sin embargo, si esto se va haciendo una cultura, si se va haciendo como prácticas cada vez más sistematizadas e incluso pequeñas reuniones a manera de seminarios donde los docentes puedan intercambiar este tipo de perspectivas, va a ayudar mucho a esta evaluación para el aprendizaje, es decir, para que ellas y ellos mejoren como docentes. Sí, justo estos espacios como el seminario es la forma ideal para este tipo de evaluación entre pares. Bueno, la siguiente pregunta es del maestro Rosendo Rodríguez Sánchez y él dice, ¿la evaluación auténtica al ser real se basa en una situación, proyecto o problema de la vida real? Bien, la evaluación auténtica tiene que considerar elementos de la vida real en el sentido y a nivel de específico que se esté abordando. Es decir, si vamos a utilizar el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, y va a ser un solo proyecto transversal a todo el semestre, pues tendríamos que pensar en una situación multifactorial, multicausal, para hacerla lo suficientemente compleja y enriquecedora para que se pueda trabajar durante todo un semestre. Si solo voy a utilizar esa evaluación para un momento específico tendría que ser solo un problema chiquitito, ¿no? Como el que yo les compartía de esta profesora que hizo esta relación de columnas gigante. No les di más detalles porque para la situación que yo quería abordar y para ver sus respuestas, pues no necesitaba a profundizar, ¿no? Como mucho más al respecto. Entonces tendríamos que ir pensando más bien a qué nivel querríamos como ir entrando con los estudiantes, pero siempre considerando que sean situaciones reales y factibles. Ujú. Cuando me refiero a factibles es pues en el contexto, ¿no? Que ellos pudieran realmente desempeñarse en el campo laboral, ¿no? En la vida académica, con los recursos que ellos tienen a la mano, que es posible en cuestiones de tiempo, alcance, posibilidades e incluso las situaciones hipotéticas, pues sabemos que ninguna empresa nos va a dar recursos ilimitados, tiempo ilimitado, personal ilimitado para resolver, ¿no? Entonces, sí plantear, digamos que estas variables que son pues lo más
pegadas posible a la vida laboral o a la vida cotidiana. Ujú. Gracias, Karen. Hasta ahora vamos bien de tiempo con las preguntas. Tenemos un comentario más de la maestra Emma Yolanda Jiménez que dice compartir experiencias y dificultades, reflexión y diálogo, excelentes pautas. Me imagino que se refiere a esto de la evaluación entre pares y su comentario al respecto. Y una pregunta más que estamos recibiendo de Mercedes Iglesias. Ella pregunta, ¿nos podrías compartir algunas experiencias o ejemplos en las que hayas aplicado evaluación auténtica en tus clases? Sí, uy, eso es lo que más me gusta hablar, ¿no? Les voy a platicar una que fue particularmente retadora para mí. Hace unos años yo fui asesora académica del IMSS en el área específicamente de capacitación. Entonces, me tocó trabajar con grupos de médicos especialistas de varias áreas, ¿no? Cardiología, de radiología, etcétera, como un montón. Yo, pues no, soy médica, entonces no sé de medicina, ¿no? Más allá de lo que un paracetamol y así. Entonces, los médicos, ¿no? Con los que yo trabajé, las médicas con las que yo trabajé, pues tenían un ritmo de trabajo bien acelerado, ¿no? Porque además eran coordinadores de sus áreas. Entonces, imagínense que llego yo a darles un curso de diseño de instrumentos de evaluación, ¿no? Ellos daban clases, ¿no? A personal de ahí del IMSS y entonces tenían que evaluarlos. Ellos venían con un problema bien específico y yo llego a quererles dar eso. ¿Cómo evalúo que ellos están entendiendo bien lo que yo les estoy queriendo decir, dado que muchos ya tenían acercamientos, otros no, otros traen perfiles como más de investigación, otros súper pragmático de hacer, no me digas tanta teoría, dime qué tengo que hacer, etcétera. Entonces, lo que yo hice fue implementar una sesiones, ¿no? Que sí, pues eran muchos, no tenía posibilidad de hacer otra cosa. Se dividió un grupo de 80 en dos de 40. Entonces yo llegaba y al principio lo que hacía era buscar situaciones de medicina, ¿no? Genéricas, ¿no? Como de medicina general para establecer un problema, ¿no? Sobre todo de información de medicina, pues para ver el tema de evaluación. Posteriormente, hacía equipos y les pedía que entre ellos intercambiaran experiencias sin importar su área de especialidad. Luego les ponía a que hicieran pequeños diseños express. Por ejemplo, yo les daba ya plantillas hechas como a la mitad de lo que tenía que llevar una rúbrica para que ellos lo complementaran en equipo y después ya me platicaran qué les había salido bien, qué les había salido mal, qué les había gustado de la rúbrica, qué les había caído gordo de la rúbrica y cómo se imaginarían ya implementándola con los estudiantes. E incluso con ludificación, por ejemplo, una de las situaciones que yo tenía en estos grupos es que se agrupaban por áreas, ¿no? O sea, que los de radio con radio, los de cardio con cardio y así, ¿no? Entonces, lo que yo hacía es que para no, para no imponerles yo los grupos y que ellos libremente pues ya tenían ahí a sus amiguitos y que yo veía que de pronto eso costaba trabajo para la evaluación entre pares, es que imprimí unas imágenes de caricaturas, ¿no? Y entonces imprimía, dependiendo del número de personas integrantes del equipo, entonces imprimí que un Bob Esponja, que un Benito Bodoque, que unas chicas superpoderosas y así. Y entonces las metía todas en una bolsita y entonces hacía el equipo de todos los que les había salido Bob Esponja, váyanse para un lado. Todos los que les había salido Benito Bodoque, váyanse para el otro. Y así. Entonces fueron conociendo las necesidades, las expectativas de otras áreas de formación. Era de una manera de, digamos, destensar el ambiente, porque pues finalmente esta ludificación, aunque es una cosa como muy boba, muy sencilla, pues te saca un poco de tu rutina, ¿no? Porque pues estás ahí, con lo del equipo, se presta un poco a la broma, ayudó a romper el hielo y hacer este acercamiento a mis estudiantes, ¿no? Que al final pues ese rol tenían y posteriormente me fueron dando sus comentarios, ¿no? Como que fue fluyendo, se fue como destensando. Lo primero que hice fue entrar como a nivel clima grupal y después ya se fueron ellos asimilando a la posibilidad de ir compartiendo estas experiencias, ¿no? Entonces, en una clase hice eso, en otra esto de las plantillas, en otra incluso así preguntas, ¿no?
la clásica de que mientras uno está exponiendo va preguntando, ¿y qué se imagina que es esto? ¿Y cómo definirían en 3 palabras una rúbrica? ¿Cuál es la diferencia entre una rúbrica y una lista de cotejo? Y uno va midiendo también el nivel de participación, ¿no? Y así fui obteniendo como distintas insumos, ¿no? Y distintas información para ver cómo estaban viviendo ellos y ellas el taller. Al final, la verdad es que fue muy enriquecedor, fue muy divertido, ¿no? Y aprendimos, bueno, yo aprendí un montón de ellos, ¿no? También de sus prácticas docentes. Gracias por todas Ujú. estas estrategias que nos compartes, Karen. Voy a dar lugar a la última pregunta, Ujú. que es de Jocelyn Bernal y dice, durante el proceso de evaluación auténtica, ¿qué tipo de recursos adicionales se le pueden proporcionar a los estudiantes si observamos que les cuesta trabajo adquirir los conocimientos? Bien, si nosotros nos estamos dando cuenta que hay por ahí algún problema, tendremos que empezar a verificar para empezar la naturaleza de esta situación, porque a veces el trabajo para adquirir los conocimientos, ustedes lo saben mucho mejor que yo probablemente, que no solamente es de naturaleza cognitiva, sino muy probablemente es contextual o situacional, ¿no? Entonces, si bien que el estudiante pues comienza a faltar o no pone atención o no está entregando tareas, ¿no? Usualmente va acompañado de este tipo de conductas, pues ir viendo la naturaleza de ello. Aquí es donde la forma o la intervención docente cobra una forma muchísimo más compleja porque nos metemos ya a estratos de naturaleza personal de los estudiantes, ¿no? Donde empezamos a ver qué problemas podrían estar presentando por lo que su rendimiento se ve decaído. Sin embargo, también pasa que hay estudiantes que aunque le echen como todas las ganas del mundo, les sigue costando trabajo el tema, ¿no? Y entonces a nivel de evaluación auténtica, mi sugerencia sería aterrizar con él o con ella desde diferentes aspectos. Para empezar, una es darle una retroalimentación de manera mucho más puntual a ese estudiante, porque a lo mejor una de las cosas que ocurre es que no tiene consciente o no le ha quedado muy claro qué estamos esperando de ella o de él. Es muy común que como estudiantes no sepamos bien qué es lo que tendríamos que estar haciendo, cuál sería el papel que tenemos que estar jugando. Entonces, el momento en el que nosotros le dejemos claro a esa estudiante o a ese estudiante qué esperamos de ella o de él, a lo mejor ahí comienza como a cambiar, ¿no? Posteriormente, darle un seguimiento y quizá pedirle que él o ella también se involucren de una manera mucho más activa en su propio aprendizaje. Es decir, es súper importante que ellos también se hagan responsables de su proceso, es decir, que nos propusieran ellos estrategias que les servirían para poder asimilar mejor el conocimiento. Recuerden que el aprendizaje no solamente es responsabilidad del docente, sino hay que involucrarlos a ellos y decirle, bueno, ¿qué me recomiendas o de qué manera me recomiendas tú que yo debería evaluarte para que pueda ver cuánto has aprendido? A ver qué nos dicen, ¿no? Esa es una manera como una aproximación un poco más disruptiva, pero que a veces funciona. Sí, seguramente cosas muy interesantes saldrán de eso. El maestro Moisés nos pone en el chat que si hay tiempo para una pregunta más. Maestro Moisés, le doy la palabra si quiere preguntar. ¿Me escuchan bien? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la especialista Karen por la presentación. A mí me gustaría poner sobre la mesa una pregunta que justamente está, digamos, en el ámbito de la certificación de lenguas, que tiene que ver con las evaluaciones a través de computadora. También para preguntar su opinión sobre la noción de autenticidad en este tipo de pruebas donde el sustentante del examen, digamos que audiograba o escribe una respuesta para medir una habilidad lingüística, pero en una computadora. Hay profesores que, bueno, defienden la idea de que esto no es auténtico, dado que una interacción real y auténtica sería con un ser humano y no con una computadora. Pero por otro lado, del lado de la certificación, de la evaluación, pues vemos que es útil, que los datos que se obtienen, que se licitan, nos permiten evaluar esas muestras lingüísticas con respecto al objetivo, con respecto al constructo, etcétera. Entonces, hay como este debate entre, ¿puede ser auténtica una evaluación en computadora? Y esa era la pregunta que quería hacer para saber su opinión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Estas preguntas me gustan mucho porque me dividen, ¿no? Como yo trabajé pues mucho tiempo justo en el diseño de este tipo de instrumentos, ¿no? De aplicación a gran escala que necesitan y requieren protocolos de autenticidad, de validez y de niveles de dificultad incluso, pero a partir ya de medios estadísticos, pues podría parecer completamente contradictorio, ¿no? A lo que estamos hablando aquí, que es un proceso completamente, y me voy a permitir el uso de esta expresión, ¿no? Pero es muy artesanal, ¿no? Es decir, es hecho a mano para un grupo específico. Comentábamos precisamente la diferencia entre una evaluación a gran escala y la diferencia de una evaluación auténtica. No son contrarias, solo atienden o responden a distintos objetivos de evaluación. En el momento en el que nosotros hacemos evaluación o nos presentamos un examen para certificarnos, no vamos a buscar aprender de ese proceso. O sea, más bien voy a demostrar que sé lo suficiente para que me den un documento que acredite que yo sé, que diga aquí, Karen sabe esta lengua, ¿no? La otra, el medio por el cual se hace responde a dos o tres eh, necesidades de la evaluación. La primera es los costos. Usualmente una prueba que se hace de esta manera ayuda a que los costos de la evaluación sean mucho más bajos. Si nosotros nos pusiéramos a pensar lo que supondría personalizar cada evaluación, es muy probable que al sustentante no le saldrían las cuentas porque sería un examen muchísimo más elevado. Y por otra parte, quizá solo se me ocurre pensar que podríamos estar considerando otro tipo de información que sea más allá del dominio de la lengua hablada, es decir, la presencia de la persona, la comunicación no verbal, ¿no? Cosas que a lo mejor abonan a ayudar a comunicarnos, pero no es la habilidad que queremos evaluar. O sea, al momento de tener solo el audio, extraemos como solo esa habilidad y ayuda a que el evaluador sea mucho más objetivo en el momento en el que solo se presta a escuchar el audio, más allá de estar viendo al sustentante. Sí mueve mucho las manos, sí es muy expresivo, sí es muy cuadrado, es más bien solo la habilidad de hablar. Entonces, creo que esto, si se ha planteado protocolos así, es precisamente, creo yo, ¿no? Por estas dos grandes vertientes, ¿no? Una es que abarata los procesos, pero sin sacrificar la calidad de los mismos, y la otra es que ayuda para los criterios de objetividad para únicamente extraer esa habilidad y poderla evaluar sin considerar otros factores. Gracias. Gracias, Karen. Agradezco a la especialista Karen por esta magnífica presentación, como ya les decía, y le doy la palabra al comité organizador que nos van a cerrar esta sesión. Gracias, Karen. Muchísimas gracias. No sé si está el comité organizador por ahí presente. Por mi parte, no tengo más que gratitud para la especialista Karen Matías, para todas las presentadoras de esta segunda edición, para el doctor Alberto Vital, director del CEPE, para la maestra Sandra Cruz, jefa de evaluación, para la coordinadora de español, para el secretario académico. Muchísima gratitud por todo el apoyo al CEPE para la realización de este seminario. Todos los departamentos han estado involucrados: comunicación y vinculación, tecnología educativa. Muchísimas gracias por su apoyo. También a todos los asistentes, todas las asistentes. Sin su asistencia, pues no habría seminario tampoco. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues también gracias a mis compañeros Edgar y Marcela por haber hecho equipo para esta edición como comité organizador. Y ojalá que pues sigan las actividades del seminario, ¿no? Yo no me queda más que cerrar con muchísima gratitud a todos, a todas. Y bueno, ahora cedo la palabra a mi colega Edgar Pacheco. Muchas gracias, maestro Moisés. Y nada, pues ya mencionaste los agradecimientos para muchas áreas del CEPE. Espero que no haya faltado a alguien, sino pues igual aquí expresamos ese agradecimiento para todos los que están involucrados en la realización de este seminario. Igual también quería agradecer mucho a Karen Matías por la presentación brillante que hizo hoy.
que nos muestra que en la UNAM contamos con especialistas en evaluación y que ojalá pues no sea la última vez que nos visiten de la Cuayet. Quiero decir también que ojalá en un futuro próximo o a mediano plazo podamos colaborar en algunos trabajos con respecto a la evaluación. Creo que podemos crear sinergias muy interesantes, ¿no? Así que por favor, colegas de la Cuayet, no se pierdan, nos necesitamos, ¿no? Y muchas gracias, Karen, muy buena presentación. Y también, pues por último, mencionar que pueden consultar las grabaciones de las sesiones pasadas en nuestro sitio de internet, que en un momentito estará el link en el chat. Ahí tenemos las sesiones de este semestre y las sesiones del semestre del año pasado. Y por último, invitarlos al segundo semestre del 2023 en la tercera edición del seminario. Ya en su momento les estaremos enviando la información, pero igual tampoco se desconecten de nuestro canal. Estaremos invitando a otros tantos especialistas. Sin más, pues, Moisés, no sé si quieras decir algo, añadir algo más. Entonces cerramos esta última sesión y la segunda edición del seminario de evaluación. Muchísimas gracias por su asistencia, por su interés. Esperamos también que todas estas sesiones pues, sean de gran provecho para todos los colegas y que abone este trabajo de los colegas a la reflexión sobre la importancia de la evaluación en el CEP, ¿no? Y en la UNAM. Así que, pues, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, qué gusto estar por acá y claro que sí, vamos a seguir en contacto para ver. Tenemos un montón de temas que trabajar, estoy segura de ello. Realmente, sí, por favor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Buenas gracias. noches. Hasta luego. Gracias a todos.